Iniciar un nuevo ciclo no comienza cuando cambian las circunstancias externas, comienza cuando se transforma la manera en que pensamos, porque muchas veces entramos a nuevas etapas con la misma mentalidad que nos agotó en la anterior, esperando resultados distintos sin haber renovado el interior. Y esa falta de renovación termina repitiendo patrones que ya no deberían gobernarnos. ¿Y si este nuevo ciclo no comenzara con más esfuerzo, sino con una mente alineada a la verdad de Dios? La mente es uno de los espacios más influyentes de nuestra vida espiritual, porque allí se forman las decisiones, las expectativas, los temores y las reacciones que luego determinan el rumbo del camino. Y cuando la mente no se renueva, incluso la fe puede volverse pesada, repetitiva o frágil, pero cuando la mente se transforma, el corazón encuentra descanso y la fe recupera claridad. ¿Te has detenido a pensar cuántas luchas externas nacen de pensamientos no renovados? Romanos capítulo 12, versículo 2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, una invitación profunda que no apunta a un cambio superficial, sino a una transformación constante y consciente, porque renovar la mente no es pensar positivo, es aprender a pensar conforme a la verdad de Dios. Y esa verdad tiene el poder de reordenar prioridades, sanar perspectivas y redefinir el propósito. ¿Qué pasaría si permitieras que este versículo se convierta en el fundamento de este nuevo ciclo? Muchas personas inician nuevos ciclos con entusiasmo exterior, pero con una mente cansada, saturada de recuerdos, errores pasados, expectativas ajenas o comparaciones constantes, y sin darse cuenta, esa carga mental termina afectando la forma en que avanzan, porque una mente no renovada interpreta lo nuevo desde lo viejo. ¿Te imaginas comenzar este tiempo sin arrastrar pensamientos que ya no te corresponden? Renovar la mente no significa negar lo que ocurrió ni borrar la historia personal, significa reinterpretarla a la luz de la fe, permitiendo que Dios le dé un significado distinto a lo vivido, porque la fe no cambia solo lo que creemos, cambia la forma en que entendemos lo que nos pasó, y cuando la mente se renueva, el pasado deja de ser una carga y se convierte en aprendizaje. ¿No es una promesa saber que Dios puede resignificar lo que antes te pesaba? Este pasaje bíblico nos recuerda que la conformidad es uno de los mayores riesgos espirituales, porque conformarse no siempre significa vivir mal, muchas veces significa vivir sin transformación, repitiendo pensamientos, reacciones y hábitos que ya no producen vida, y Dios no nos llama a adaptarnos al desgaste, sino a permitir que su verdad nos transforme desde dentro. ¿Te has preguntado en qué áreas de tu mente te has conformado sin darte cuenta? Renovar la mente es especialmente crucial al iniciar un ciclo, porque es en los comienzos donde se establecen direcciones internas, aunque no siempre seamos conscientes de ello, y una mente no renovada puede sabotear incluso los mejores propósitos, mientras que una mente alineada con Dios puede sostenernos aun cuando el camino se vuelve desafiante. ¿Qué tipo de fundamento quieres poner hoy para lo que viene? Muchas veces pedimos a Dios que cambie situaciones, personas o resultados, cuando en realidad Él desea comenzar transformando nuestra manera de pensar, porque una mente renovada puede caminar en paz aun cuando las circunstancias no cambian de inmediato, y esa paz se convierte en una señal de madurez espiritual. ¿No es una promesa saber que la paz puede preceder al cambio? Renovar la mente implica también aprender a filtrar lo que permitimos entrar en nuestros pensamientos, porque no todo mensaje, expectativa o opinión merece espacio en nuestro interior, y cuando no filtramos, la mente se satura y la fe se debilita. Pero cuando aprendemos a pensar desde la palabra de Dios, la mente se ordena y el corazón se fortalece. ¿Te imaginas vivir este nuevo ciclo con una mente más clara y menos ruidosa? Este nuevo ciclo puede llegar después de cansancio, errores, decepciones o decisiones difíciles, y por eso la mente puede sentirse agotada o confundida. Pero Dios no te llama a comenzar desde la culpa, sino desde la transformación, porque una mente renovada no se define por lo que falló, sino por lo que Dios está haciendo ahora. ¿No es una promesa saber que siempre podemos comenzar desde la verdad?
Renovar la mente también significa cambiar la manera en que nos hablamos a nosotros mismos, porque muchas veces somos más duros con nuestro interior que con cualquier otra persona, y esas palabras internas terminan moldeando nuestra identidad. Pero Dios desea renovar incluso ese diálogo interno, reemplazando la condena por verdad y la exigencia por gracia. ¿Qué cambiaría si empezaras este ciclo hablándote desde la fe y no desde el juicio? Este llamado a la renovación no es para unos pocos, es para todo aquel que desea vivir un ciclo distinto, no necesariamente más fácil, pero sí más alineado con Dios, porque cuando la mente se renueva, la fe deja de ser una reacción de emergencia y se convierte en una forma de vivir. ¿Te imaginas caminar este tiempo con una fe más consciente y menos reactiva? Tal vez no necesitas cambiar de lugar, de personas o de planes. Tal vez lo que Dios quiere renovar primero es tu manera de interpretar, de anticipar y de decidir, porque cuando la mente cambia, el camino se aclara, aun cuando no tengamos todas las respuestas. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios empiece esa obra en tu mente hoy? Este momento no es casual, porque Dios sabe exactamente en qué punto de tu vida llega esta invitación, y quizás no necesitas más fuerza, sino una nueva perspectiva, porque una mente renovada ve oportunidades donde antes solo veía obstáculos. ¿No es una promesa saber que Dios puede darte una nueva manera de ver? Antes de continuar, quiero invitarte a participar de manera consciente. Escribe en los comentarios una palabra que represente lo que deseas renovar en tu mente al iniciar este nuevo ciclo. Puede ser un pensamiento, una emoción o una actitud, porque al nombrarlo delante de Dios, abres espacio para que la transformación comience desde lo profundo. ¿Te animas a escribirla ahora? Esto es solo el comienzo, porque en la siguiente parte entraremos en declaraciones de fe y oración para soltar patrones antiguos, derribar pensamientos que no vienen de Dios y afirmar una mente renovada por la verdad. Y lo que vamos a declarar puede marcar el tono espiritual de todo este ciclo que comienza. ¿Estás listo para avanzar y permitir que Dios renueve tu mente en fe? En este momento no solo reflexionamos, también afirmamos con la boca aquello que deseamos que gobierne nuestra mente, porque la fe no se queda en el pensamiento silencioso, sino que se activa cuando declaramos la verdad por encima de lo que sentimos, y cuando la mente escucha palabras alineadas con Dios, comienza a soltarse de viejos patrones que ya no tienen autoridad. ¿Estás dispuesto a declarar hoy una nueva manera de pensar para este ciclo que comienza? Declaro que mi mente no será gobernada por el temor, la culpa ni la confusión, sino por la verdad de Dios que trae claridad y paz, porque hoy decido no conformarme a los pensamientos que este mundo repite constantemente, pensamientos de escasez, comparación y ansiedad, y elijo permitir que Dios transforme mi manera de pensar desde lo profundo. ¿No es una promesa saber que la verdad puede renovar incluso los pensamientos más arraigados? Declaro que este nuevo ciclo no lo inicio con la mente cansada del pasado, sino con una mente abierta a la obra transformadora de Dios, porque lo que quedó atrás no define lo que viene, y aunque hubo errores, pérdidas o decepciones, hoy no camino desde la culpa, sino desde la fe que aprende y avanza. ¿Qué libertad nace cuando dejamos de pensar desde lo que falló? Hoy afirmo que mi mente se rinde a la voluntad de Dios, porque como nos recuerda Romanos capítulo 12, versículo 2, solo cuando la mente se renueva podemos comprobar lo bueno, agradable y perfecto de su voluntad, y al rendirme, dejo de luchar por controlar todo y comienzo a confiar con mayor descanso. ¿No es una promesa saber que la voluntad de Dios no es una carga, sino una guía? Declaro que mis pensamientos serán filtrados por la verdad y no por la emoción del momento, porque no todo lo que siento define lo que es real, y al permitir que Dios gobierne mi mente, aprendo a discernir entre lo que viene del miedo y lo que viene de la fe. ¿Te imaginas caminar este ciclo con pensamientos más alineados y menos reactivos? Padre, hoy oro reconociendo que muchas veces permití que pensamientos negativos, repetitivos o autodestructivos se instalaran en mi mente sin resistencia, y te pido que comiences una obra de limpieza interior, no con condena, sino con verdad, reemplazando cada mentira por la luz de tu palabra. ¿No es una promesa saber que Dios sana sin avergonzar?
Te entrego los pensamientos que me agotaron este último tiempo, las preocupaciones que no pude resolver, las expectativas que no se cumplieron y las comparaciones que robaron mi paz, porque reconozco que no fui diseñado para cargar con todo eso, y hoy decido soltarlo para recibir una mente renovada. ¿Qué descanso comienza cuando soltamos lo que no nos corresponde? Declaro que este ciclo no estará gobernado por pensamientos automáticos heredados del pasado, porque ya no vivo reaccionando desde antiguas heridas, sino respondiendo desde una fe consciente que se fortalece cada día. Y aunque el proceso de renovación es continuo, hoy doy el primer paso con intención clara. ¿No es una promesa saber que cada paso cuenta? Declaro que mi mente aprende a pensar con esperanza incluso cuando el camino no está claro, porque la fe no necesita ver todo para avanzar, solo necesita confiar en Dios paso a paso, y esa confianza comienza en la forma en que interpreto lo que vivo. ¿Qué cambiaría si este ciclo eliges interpretar desde la fe y no desde el miedo? Padre, renueva la manera en que pienso acerca de mí mismo, porque muchas veces mi diálogo interior ha sido más duro que tu voz, y hoy decido escuchar lo que tú dices y no solo lo que yo me repito, permitiendo que tu gracia reescriba mi identidad desde la verdad. ¿No es una promesa saber que Dios también renueva la forma en que nos vemos? Declaro que mi mente se abre a aprender, a corregir y a crecer, porque una mente renovada no se defiende, se transforma, y al aceptar el proceso, dejo de resistirme a los cambios que Dios quiere hacer en mí. ¿Qué crecimiento se activa cuando dejamos de luchar contra la transformación? Hoy afirmo que mis pensamientos se alinean con la paz, porque la paz no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios gobernando el interior, y cuando la mente descansa en Él, incluso las decisiones difíciles se toman con mayor claridad. ¿No es una promesa saber que la paz puede dirigir nuestras elecciones? Declaro que este nuevo ciclo no será dominado por pensamientos de escasez, sino por la confianza de que Dios provee lo necesario en cada etapa, y aunque no todo llegue de inmediato, mi mente aprende a esperar sin desesperar. ¿Te imaginas caminar este tiempo con una mente más paciente y confiada? Padre, te pido que renueves también mis pensamientos sobre el futuro, porque muchas veces lo imagino desde experiencias pasadas y no desde tu fidelidad. Y hoy decido creer que lo que viene puede ser vivido con fe, aún sin garantías humanas. ¿No es una promesa saber que Dios ya está presente en lo que aún no vemos? Declaro que mi mente aprende a detenerse antes de reaccionar, a escuchar antes de responder y a confiar antes de anticipar lo peor, porque una mente renovada no se acelera, se afirma en la verdad. ¿Qué relaciones y decisiones podrían transformarse con esta nueva forma de pensar? Si estas declaraciones están resonando en tu corazón, te invito a sellarlas con una acción sencilla pero significativa. Deja un me gusta como señal de que eliges iniciar este ciclo con una mente renovada y alineada a la fe, porque cada acto consciente refuerza una decisión interior. ¿Te unes a esta afirmación? Todo lo que acabamos de declarar prepara el terreno para algo más profundo, porque renovar la mente no es solo afirmar nuevas verdades, es aprender a buscar la presencia de Dios como fuente constante de transformación. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo permanecer en su presencia fortalece la mente día tras día. ¿Estás listo para avanzar hacia una renovación más profunda y sostenida? Renovar la mente no es un evento aislado ni una experiencia momentánea, es un proceso continuo que se sostiene cuando aprendemos a permanecer en la presencia de Dios, porque la mente no se transforma solo con información correcta, sino con una relación viva que reordena pensamientos, prioridades y deseos desde adentro. ¿No es una promesa saber que la presencia de Dios puede renovar lo que el esfuerzo humano no logra cambiar? Muchas veces intentamos cambiar la manera de pensar desde la fuerza de voluntad, repitiendo frases, haciendo promesas internas o forzando optimismo, pero sin permanecer en la presencia de Dios, esos cambios suelen ser temporales, porque la mente vuelve a los patrones conocidos cuando no está siendo alimentada por la verdad. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces intentaste pensar distinto sin cambiar la fuente que alimentaba tu mente? Permanecer en la presencia de Dios no significa aislarse del mundo, sino aprender a vivir conectados a Él en medio de lo cotidiano.
porque cuando la mente se expone constantemente a su verdad, comienza a reinterpretar la realidad desde la fe y no desde la reacción, y esa reinterpretación es una forma profunda de renovación. ¿No es una promesa saber que Dios transforma la manera en que percibimos lo que vivimos? Buscar el rostro de Dios implica detener el ruido interior que tantas veces domina nuestros pensamientos, porque la saturación mental es uno de los mayores obstáculos para la renovación, y al aprender a aquietarnos delante de Dios, la mente comienza a descansar y a recibir dirección con mayor claridad. ¿Qué revelaciones podrían surgir si permites más quietud en tu vida diaria? La presencia de Dios no solo consuela, también confronta con amor, porque al permanecer delante de Él, salen a la luz pensamientos que necesitan ser sanados, ajustados o soltados, no para avergonzarnos, sino para liberarnos, y ese proceso de confrontación amorosa es esencial para una mente verdaderamente renovada. ¿No es una promesa saber que Dios corrige sin destruir? Permanecer en su presencia nos enseña a distinguir entre pensamientos que nacen del temor y pensamientos que nacen de la fe, porque no todo lo que pasa por la mente merece ser creído, y cuando aprendemos a filtrar lo que pensamos delante de Dios, la mente se vuelve más clara y menos reactiva. ¿Te imaginas cuánto descanso llega cuando ya no crees todo lo que piensas? Muchas veces la mente se desgasta porque intenta resolverlo todo sola, anticipando escenarios, cargando responsabilidades que no le corresponden y repitiendo preocupaciones sin fin. Pero en la presencia de Dios aprendemos a soltar esa carga mental, reconociendo que no fuimos creados para sostenerlo todo. ¿No es una promesa saber que Dios desea llevar parte del peso que hoy ocupa tu mente? Permanecer en la presencia de Dios también nos enseña a esperar, algo que la mente moderna resiste profundamente, porque estamos acostumbrados a respuestas inmediatas, pero la renovación de la mente muchas veces ocurre en el tiempo, en el silencio y en la constancia, y aprender a esperar delante de Dios transforma nuestra relación con la ansiedad. ¿Qué cambiaría si aprendieras a esperar sin desesperarte? La Escritura nos muestra que quienes permanecen en Dios comienzan a pensar de manera distinta, no porque ignoren la realidad, sino porque la interpretan desde una verdad más alta, y esa perspectiva renovada produce estabilidad aun cuando las circunstancias son inestables. ¿No es una promesa saber que la fe cambia la manera de mirar sin negar lo que ocurre? Buscar la presencia de Dios también redefine nuestras prioridades mentales, porque al estar con Él, muchas preocupaciones pierden fuerza y otras cobran su verdadera dimensión, y ese reordenamiento interior evita que la mente se disperse en lo que no edifica. ¿Te has dado cuenta de cuántas preocupaciones parecen enormes hasta que las llevas a la presencia de Dios? Permanecer delante de Dios no requiere palabras elaboradas, requiere honestidad, porque una mente renovada no se construye con discursos, sino con una apertura sincera que permite que Dios trabaje incluso en nuestros silencios, y esos silencios delante de Él son profundamente transformadores. ¿No es una promesa saber que Dios obra incluso cuando no sabemos qué decir? Cuando permanecemos en la presencia de Dios, la mente aprende a reconocer su voz por encima de otras voces que compiten por atención, y esa familiaridad con su voz nos permite discernir mejor, decidir con mayor paz y caminar con menos confusión. ¿Te imaginas cuántas decisiones podrían transformarse si la voz de Dios fuera la referencia principal de tu mente? La renovación mental sostenida no ocurre por momentos intensos aislados, sino por una relación constante que se construye día a día, porque lo que contemplamos termina formándonos, y al contemplar la fidelidad, la gracia y la verdad de Dios, la mente comienza a reflejar esas mismas cualidades. ¿No es una promesa saber que somos transformados por aquello en lo que permanecemos? Permanecer en Dios también nos enseña a reconocer límites mentales, a identificar cuando la mente está saturada y necesita descanso, porque la renovación no ocurre en el agotamiento extremo, sino en la rendición, y aprender a rendirse delante de Dios es una señal de madurez espiritual. ¿Qué descanso podría comenzar si dejaras de exigirle tanto a tu mente? Este nuevo ciclo puede ser vivido de muchas maneras, pero solo una mente que permanece en la presencia de Dios puede sostener la fe cuando los resultados no son inmediatos,
porque la presencia nos recuerda que la fidelidad no se mide por velocidad, sino por constancia. ¿No es una promesa saber que Dios valora el proceso tanto como el resultado? Permanecer en la presencia de Dios no elimina las preguntas, pero cambia la manera en que convivimos con ellas, porque ya no nos desesperan, sino que nos llevan a confiar más profundamente, y esa confianza es uno de los frutos más claros de una mente renovada. ¿Te imaginas vivir este ciclo con preguntas, pero sin angustia? La mente renovada es una mente que aprende a volver, una y otra vez, a la presencia de Dios, incluso cuando se distrae, incluso cuando falla, incluso cuando se cansa, porque la renovación no es lineal, es un camino de regresos constantes, y cada regreso fortalece la relación. ¿No es una promesa saber que siempre podemos volver? Todo este proceso de permanencia nos prepara para algo muy concreto, porque una mente renovada comienza a manifestar fortaleza en todas las áreas de la vida, no solo en lo espiritual, sino también en lo emocional, lo mental y lo cotidiano. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo esta renovación se traduce en una fortaleza integral para caminar este nuevo ciclo con estabilidad y fe. ¿Estás listo para descubrir la fortaleza que nace de una mente renovada en la presencia de Dios? Cuando la mente comienza a renovarse en la presencia de Dios, algo profundo cambia en todas las áreas de la vida, porque la mente es el punto de conexión entre lo que creemos y lo que vivimos, y cuando ese punto se fortalece, el resto comienza a alinearse con mayor estabilidad, dando lugar a una fortaleza que no depende de las circunstancias, sino de una verdad interior firme. ¿No es una promesa saber que una mente renovada puede sostener toda la vida? La fortaleza que nace de una mente renovada no se manifiesta primero en grandes logros, sino en pequeñas resistencias diarias, en la capacidad de no rendirse ante el cansancio mental, de no reaccionar impulsivamente ante la presión y de no dejarse dominar por pensamientos que antes tenían control, porque una mente renovada aprende a detenerse antes de colapsar. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces el agotamiento comienza en la mente antes que en el cuerpo? En el plano físico, una mente no renovada suele empujar al cuerpo más allá de sus límites, porque vive desde la exigencia, la urgencia o el miedo a no ser suficiente. Pero cuando la mente se alinea con la verdad de Dios, comienza a reconocer límites como parte del diseño divino, entendiendo que descansar no es fallar, sino confiar. ¿No es una promesa saber que Dios desea un cuerpo cuidado y no solo productivo? Muchas veces el cuerpo se cansa porque la mente no descansa, repitiendo preocupaciones, anticipando escenarios y cargando responsabilidades que no le corresponden. Pero cuando la mente se renueva, aprende a soltar aquello que no puede controlar, y ese acto de soltar se traduce en alivio físico, en descanso más profundo y en una relación más sana con el propio ritmo. ¿Qué alivio podría llegar si tu mente dejara de cargar con todo? En el ámbito emocional, la mente renovada actúa como un ancla que estabiliza los sentimientos, porque no niega las emociones, pero tampoco permite que gobiernen, entendiendo que sentir no significa perder el rumbo, y esa comprensión evita extremos emocionales que desgastan y confunden. ¿No es una promesa saber que se puede sentir intensamente sin perder estabilidad? Las emociones suelen amplificarse cuando la mente interpreta todo desde la amenaza, pero una mente renovada aprende a reinterpretar lo que siente desde la fe, reconociendo que una emoción no siempre es una señal de peligro, sino una invitación a llevarla delante de Dios, y ese cambio de interpretación reduce la carga emocional. ¿Te imaginas vivir con emociones más sanas y menos dominantes? La fortaleza emocional que nace de una mente renovada también se manifiesta en la capacidad de no tomar decisiones importantes desde estados emocionales intensos, porque la mente aprende a esperar, a procesar y a discernir antes de actuar, evitando arrepentimientos innecesarios y conflictos evitables. ¿Cuántas decisiones podrían transformarse si eliges pensar antes de reaccionar? En el área de las decisiones, una mente renovada produce claridad, porque deja de decidir desde la urgencia y comienza a hacerlo desde la convicción, entendiendo que no todo requiere una respuesta inmediata y que la sabiduría muchas veces se revela en la pausa.
¿No es una promesa saber que Dios guía incluso cuando decidimos esperar? Muchas decisiones equivocadas nacen de pensamientos no renovados, de miedos antiguos, de comparaciones constantes o de la necesidad de aprobación. Pero cuando la mente se alinea con Dios, esas voces pierden fuerza y la decisión se toma desde una identidad más firme. ¿Qué libertad nace cuando decides desde quién eres y no desde lo que temes? La fortaleza espiritual también se ve profundamente afectada por la mente, porque una mente saturada de culpa, condena o autosuficiencia debilita la fe, pero una mente renovada aprende a caminar desde la gracia, reconociendo dependencia sin vergüenza y confianza sin arrogancia. ¿No es una promesa saber que la fe se fortalece cuando la mente descansa en Dios? Una mente renovada entiende que la vida espiritual no es una carrera de perfección, sino un camino de transformación constante, y esa comprensión evita el desgaste que produce la autoexigencia espiritual, permitiendo una relación más sana y sostenida con Dios. ¿Te imaginas caminar este ciclo sin la presión de tener que hacerlo todo perfecto? La fortaleza que nace de la renovación mental también se manifiesta en la perseverancia, porque cuando la mente se alinea con la verdad, no abandona fácilmente ante la frustración, sino que aprende a continuar aún cuando los resultados no son inmediatos, sabiendo que el crecimiento espiritual y personal es progresivo. ¿No es una promesa saber que Dios obra incluso cuando no vemos avances rápidos? Una mente renovada aprende a interpretar las dificultades como procesos y no como castigos, como oportunidades de formación y no como señales de abandono, y ese cambio de perspectiva transforma la manera en que atravesamos los desafíos del ciclo. ¿Qué paz podrían hacer si dejaras de ver cada obstáculo como una amenaza? La fortaleza interior también se manifiesta en las relaciones, porque una mente renovada se comunica con mayor claridad, establece límites con mayor sabiduría y perdona sin negarse a sí misma, entendiendo que amar no implica permitir todo, sino actuar desde la verdad. ¿Te imaginas cómo cambiarían tus relaciones si tu mente estuviera más alineada con la verdad de Dios? Cuando la mente se renueva, la fe deja de ser solo una reacción en momentos difíciles y se convierte en una postura diaria, una forma de pensar que acompaña lo cotidiano, y esa constancia produce una fortaleza que no se rompe con facilidad. ¿No es una promesa saber que la fe puede sostenerte todos los días y no solo en emergencias? Este nuevo ciclo no será perfecto ni libre de desafíos, pero una mente renovada puede sostenerlo con mayor estabilidad, porque ya no camina sola ni desorientada, sino acompañada por la verdad de Dios que guía, corrige y fortalece. ¿Te imaginas vivir este tiempo con una fortaleza más profunda y menos frágil? Todo lo que hemos visto hasta ahora nos conduce naturalmente a un lugar de descanso, porque una mente renovada no solo fortalece, también aprende a refugiarse, a volver a Dios como lugar seguro cuando el ruido mental intenta regresar. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo la renovación de la mente nos lleva a vivir bajo el refugio de Dios con mayor conciencia y paz. ¿Estás listo para descubrir ese refugio que sostiene incluso los pensamientos más intensos? Cuando la mente comienza a renovarse, descubre algo esencial que antes pasaba desapercibido. No fue creada para vivir en alerta constante, sino para descansar en la protección de Dios, porque una mente no renovada interpreta todo como amenaza, mientras que una mente alineada con la verdad aprende a reconocer que hay un refugio disponible aún en medio del ruido. ¿No es una promesa saber que Dios ofrece descanso también para los pensamientos? Muchas personas viven agotadas no por lo que hacen, sino por lo que piensan, porque la mente se convierte en un lugar de vigilancia continua, anticipando problemas, repasando errores y temiendo escenarios que aún no existen. Pero cuando la mente se renueva, aprende a volver al refugio de Dios antes de entrar en pánico. Y ese retorno consciente transforma la manera de enfrentar cada día. ¿Te imaginas cuánto cansancio se reduciría si tu mente supiera dónde refugiarse? El refugio de Dios no es un escape de la realidad, es una forma distinta de habitarla, porque no elimina las responsabilidades ni los desafíos, pero sí redefine desde donde los enfrentamos, y cuando la mente se refugia en Dios, deja de cargar sola con lo que no puede resolver,
¿no es una promesa saber que no tienes que sostenerlo todo en tu mente? Vivir bajo el refugio de Dios implica aprender a detener los pensamientos cuando comienzan a acelerarse, no reprimiéndolos, sino llevándolos conscientemente a la presencia de Dios, entendiendo que pensar no significa controlar, y que confiar es una forma profunda de protección mental. ¿Te has dado cuenta de cuántos pensamientos pierden fuerza cuando los presentas delante de Dios? Una mente renovada reconoce que no todo pensamiento merece atención, porque hay ideas que solo buscan sembrar temor, culpa o desesperanza, y al aprender a discernir, la mente se protege de cargas innecesarias, refugiándose en la verdad que afirma y sostiene. ¿No es una promesa saber que puedes elegir qué pensamientos permitir y cuáles soltar? El Salmo capítulo 91 nos recuerda que quien habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y aunque hoy nuestro pasaje central es Romanos capítulo 12, versículo 2, esta verdad se conecta profundamente, porque una mente renovada aprende a habitar y no solo a visitar el refugio de Dios, haciendo de su presencia un lugar constante de retorno. ¿Te imaginas vivir este ciclo sabiendo exactamente dónde volver cuando la mente se satura? El refugio de Dios también protege la mente de decisiones impulsivas, porque cuando nos sentimos seguros, no reaccionamos desde la urgencia ni desde el miedo, sino desde la calma que nace de saber que estamos cubiertos, y esa calma se convierte en una guía silenciosa para elegir con sabiduría. ¿Cuántos conflictos se evitarían si decidieras desde el refugio y no desde la presión? Muchas veces la mente se agota porque intenta ser refugio de sí misma, sosteniéndose con argumentos, estrategias y explicaciones que no alcanzan. Pero Dios no diseñó la mente para ser su propio refugio, sino para apoyarse en Él, y cuando entendemos esto, algo se libera por dentro. ¿No es una promesa saber que puedes descansar sin perder control? Una mente renovada aprende a confiar incluso cuando no tiene todas las respuestas, porque entiende que el refugio de Dios no depende de comprensión total, sino de relación viva, y esa relación permite caminar aún con preguntas sin que éstas se conviertan en tormento. ¿Te imaginas convivir con lo incierto sin ansiedad constante? El refugio de Dios también protege la mente del ruido externo, de voces que presionan, comparan o exigen, porque cuando la mente está anclada en la verdad de Dios, esas voces pierden autoridad, y el interior se vuelve más estable frente a la opinión ajena. ¿No es una promesa saber que no todo lo que se dice fuera debe gobernar lo que pasa dentro? Vivir bajo este refugio mental no ocurre de manera automática, se cultiva con práctica consciente, con retornos constantes a la presencia de Dios cuando la mente se dispersa, y cada retorno fortalece la confianza interior. ¿Te das cuenta de cómo la constancia construye seguridad? Una mente renovada aprende a descansar incluso antes de ver soluciones, porque el descanso ya no depende de resultados, sino de la certeza de estar sostenida por Dios, y ese descanso previo a la respuesta es una forma profunda de fe. ¿No es una promesa saber que puedes descansar aún cuando no todo está resuelto? El refugio de Dios también protege la mente del autojuicio excesivo, porque al permanecer en su presencia, comprendemos que no somos definidos por nuestros errores ni por nuestros pensamientos más oscuros, sino por la gracia que nos cubre. ¿Qué alivio llega cuando la mente deja de atacarse a sí misma? Muchas luchas mentales se intensifican cuando creemos que estamos solos con lo que pensamos, pero el refugio de Dios nos recuerda que no hay pensamiento que Él no conozca ni carga que no pueda sostener, y esa cercanía trae consuelo real. ¿No es una promesa saber que Dios conoce incluso lo que no sabes expresar? Vivir bajo el refugio de Dios transforma la manera en que terminamos el día, porque la mente aprende a soltar lo que no pudo resolver, entregándolo a Dios sin culpa, confiando en que Él sigue obrando aún cuando nosotros descansamos. ¿Te imaginas cerrar cada día con una mente más liviana? Este nuevo ciclo puede estar lleno de desafíos, pero una mente renovada que sabe refugiarse en Dios no camina expuesta, camina acompañada, y esa compañía constante se convierte en protección diaria para los pensamientos, las emociones y las decisiones. ¿No es una promesa saber que no tienes que enfrentar este tiempo con la mente sola? Todo este entendimiento nos prepara para mirar hacia la historia de la fe,
porque el refugio de Dios no es una experiencia individual aislada, sino una realidad vivida por muchos antes que nosotros, y en la siguiente parte vamos a recordar testimonios bíblicos, conocidos y no tan conocidos, que nos mostrarán cómo Dios protegió y renovó la mente de quienes confiaron en Él. ¿Estás listo para dejar que esas historias fortalezcan tu fe para este nuevo ciclo? A lo largo de la Escritura encontramos historias de hombres y mujeres que no solo enfrentaron circunstancias difíciles, sino que aprendieron a renovar su mente para caminar en fe, porque Dios no transformó primero su entorno, sino su manera de pensar, y esa renovación interior fue la clave que les permitió avanzar sin quedar atrapados por el miedo, la confusión o la desesperanza. ¿No es una promesa saber que Dios sigue renovando mentes hoy como lo hizo entonces? Abraham es uno de los primeros ejemplos claros de una mente renovada, porque fue llamado a salir de lo conocido sin tener todos los detalles del destino, y para obedecer tuvo que dejar atrás una forma antigua de pensar basada en seguridad humana, confiando en la palabra de Dios por encima de la lógica visible. ¿Te imaginas cuánto tuvo que transformarse su manera de pensar para caminar hacia lo desconocido sin paralizarse? La mente de Abraham fue renovada progresivamente, no de un día para otro, porque al principio hubo dudas, intentos humanos de controlar el proceso y momentos de espera prolongada, pero aún así, Dios siguió obrando en su interior, enseñándole a pensar desde la promesa y no desde la demora. ¿No es una promesa saber que Dios no abandona el proceso aunque nuestra fe sea imperfecta? Moisés también experimentó una profunda renovación mental, porque pasó de verse a sí mismo como incapaz y torpe para hablar, a convertirse en un líder que confió en la presencia de Dios más que en sus limitaciones. Y ese cambio no ocurrió cuando desaparecieron sus temores, sino cuando su mente aprendió a apoyarse en la fidelidad de Dios. ¿Qué limitaciones mentales podrían transformarse si dejaras que Dios redefina cómo te ves? El pueblo de Israel vivió una lucha constante entre una mentalidad de esclavitud y una mentalidad de libertad, porque aunque habían salido físicamente de Egipto, muchas veces su mente seguía atada al pasado, y ese conflicto nos muestra que la renovación mental es esencial para vivir plenamente las promesas de Dios. ¿Te has dado cuenta de cómo una mente no renovada puede impedir disfrutar lo que Dios ya dio? Josué enfrentó el desafío de liderar después de Moisés, y para hacerlo necesitó una mente fortalecida en la palabra, porque Dios le dijo que meditara en ella día y noche para prosperar en su camino, mostrando que el éxito espiritual y práctico comienza con una mente alineada a la verdad divina. ¿No es una promesa saber que Dios da dirección clara cuando renovamos la mente en su palabra? David es un testimonio poderoso de cómo una mente renovada puede mantenerse firme aún en medio de la adversidad, porque enfrentó persecución, traición y culpa, pero aprendió a volver constantemente a Dios para reordenar sus pensamientos, expresando con honestidad su angustia y permitiendo que la verdad restaurara su interior. ¿Te imaginas cuántas veces David evitó el colapso mental al volver a la presencia de Dios? El profeta Elías vivió momentos de gran fe y también de profundo agotamiento mental, llegando a desear no seguir viviendo, pero Dios no lo reprendió por sentirse así, sino que lo cuidó, lo alimentó y lo llevó a un lugar de descanso, enseñándonos que la renovación mental también incluye cuidado, pausa y acompañamiento. ¿No es una promesa saber que Dios no exige fortaleza cuando lo que necesitamos es restauración? Daniel es un ejemplo claro de una mente renovada que se mantuvo firme en un entorno hostil, porque decidió no contaminarse con patrones que iban en contra de su fe, eligiendo pensar y vivir desde la fidelidad a Dios, aun cuando eso implicaba riesgo personal. ¿Qué decisiones podrían fortalecerse si tu mente estuviera más alineada con la verdad de Dios? Entre los testimonios menos mencionados, encontramos a Ruth, quien decidió pensar más allá de la pérdida y el abandono, confiando en un futuro que aún no veía, y esa forma de pensar, sencilla pero fiel, la llevó a experimentar provisión y redención. ¿No es una promesa saber que una mente renovada puede abrir caminos inesperados? El apóstol Pablo es uno de los mayores ejemplos de transformación mental,
porque pasó de una mentalidad de persecución y autosuficiencia religiosa a una vida guiada por la gracia y la fe. Y fue él quien escribió Romanos capítulo 12, versículo 2, desde la experiencia personal de una mente completamente renovada por Dios. ¿Te das cuenta de que quien invita a renovar la mente es alguien que fue profundamente transformado? Pablo entendió que la batalla más constante no era externa, sino interna, y por eso exhortó a no conformarse, sabiendo que la mente tiende a volver a patrones antiguos si no se renueva continuamente. ¿No es una promesa saber que la renovación es un camino y no una meta inalcanzable? Cada uno de estos testimonios nos muestra que la renovación mental no elimina los desafíos, pero sí cambia la forma de atravesarlos, porque una mente renovada aprende a confiar, a esperar y a obedecer aun cuando el panorama no es claro. ¿Qué historia podría estar escribiendo Dios en tu vida a través de la renovación de tu mente? Estos hombres y mujeres no fueron extraordinarios por sí mismos, fueron personas que permitieron que Dios transformara su manera de pensar. Y esa transformación fue suficiente para cambiar el rumbo de su historia. ¿No es una promesa saber que Dios puede hacer lo mismo contigo? Al mirar estos testimonios, comprendemos que renovar la mente no es una idea moderna, es un principio espiritual antiguo y probado, que sigue produciendo fruto en quienes deciden caminar en fe. ¿Te animas a creer que tu mente también puede ser renovada de manera constante? Todo esto nos conduce a una verdad esencial, porque al ver cómo Dios renovó la mente de otros, entendemos que el temor no tiene la última palabra cuando la mente se alinea con la fe. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo una mente renovada vive libre del temor y camina con mayor confianza en este nuevo ciclo. ¿Estás listo para dejar que el temor pierda su lugar en tu interior? Cuando la mente comienza a renovarse de verdad, uno de los primeros cambios visibles es la manera en que el temor pierde autoridad. Porque el miedo no desaparece por completo, pero deja de gobernar las decisiones, las reacciones y la forma en que interpretamos el futuro, y esa transformación interior marca un antes y un después en la manera de vivir este nuevo ciclo. ¿No es una promesa saber que el temor no tiene que dirigir tu camino? El temor muchas veces se instala en la mente de forma silenciosa, disfrazado de prudencia excesiva, de control constante o de preocupación responsable. Pero una mente renovada aprende a discernir cuando el pensamiento nace de la fe y cuando nace del miedo, y ese discernimiento es una de las mayores libertades espirituales. ¿Te has detenido a pensar cuántas decisiones has tomado más por temor que por convicción? Romanos capítulo 12, versículo 2 nos recuerda que la transformación ocurre en la mente, y es precisamente allí donde el temor pierde fuerza, porque el miedo se alimenta de patrones mentales repetitivos, de anticipar lo peor y de interpretar la realidad desde la amenaza. Pero cuando la mente se renueva, aprende a ver desde la confianza en Dios y no desde la inseguridad. ¿No es una promesa saber que cambiar la manera de pensar cambia la manera de temer? Muchas personas viven atrapadas en el temor no porque la realidad sea más peligrosa, sino porque su mente no ha sido entrenada para descansar en la verdad, y sin darse cuenta, el miedo se convierte en el filtro con el que interpretan todo, pero una mente renovada aprende a cuestionar esos pensamientos y a someterlos a la fe. ¿Te imaginas cuántos miedos perderían fuerza si dejaran de ser creídos automáticamente? El temor suele proyectarnos constantemente hacia el futuro, imaginando escenarios que aún no existen, pero una mente renovada aprende a volver al presente, reconociendo que Dios está aquí y ahora, y que su gracia es suficiente para este día, como nos recuerda Mateo capítulo 6, versículo 34. ¿No es una promesa saber que hoy no necesitas cargar con los temores de mañana? La libertad del temor no significa ausencia de riesgos, significa presencia de confianza, porque una mente renovada entiende que la protección de Dios no depende de nuestra capacidad para anticipar todo, sino de su fidelidad constante, y esa comprensión libera de la necesidad de controlarlo todo. ¿Qué alivio llega cuando dejas de intentar prever cada posible resultado? El temor también se manifiesta en el miedo a equivocarse, a fallar o a no estar a la altura, pero una mente renovada entiende que el crecimiento implica aprendizaje, proceso y ajustes,
y que Dios no se retira cuando fallamos, sino que nos acompaña mientras aprendemos, ¿no es una promesa saber que la gracia de Dios es mayor que nuestros errores? Muchas decisiones se postergan indefinidamente por temor, no porque no sepamos qué hacer, sino porque tememos las consecuencias, el juicio o el cambio, pero una mente renovada aprende a dar pasos con fe, aún con incertidumbre, confiando en que Dios guía incluso cuando el camino no está completamente claro. ¿Te imaginas cuánto avanzarías si el temor dejara de frenar tus pasos? El temor también se expresa en la necesidad constante de aprobación, porque cuando la mente no está afirmada en la verdad de Dios, busca validación externa para sentirse segura, pero una mente renovada aprende a descansar en la identidad que Dios da, y esa identidad libera del miedo a la opinión ajena. ¿No es una promesa saber que no necesitas agradar a todos para caminar en fe? La Escritura nos recuerda en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, que el amor perfecto echa fuera el temor, y ese amor se experimenta cuando la mente se renueva y se expone constantemente a la verdad de Dios, porque el miedo se debilita cuando el amor se vuelve una experiencia real y no solo una idea. ¿Qué temor podría sostenerse frente a un amor probado y constante? Una mente renovada aprende a reconocer cuando el temor intenta regresar, porque el miedo no se va para siempre, pero ya no entra sin ser notado, y al ser identificado, puede ser entregado a Dios antes de crecer, evitando que se convierta en ansiedad o parálisis. ¿Te imaginas vivir este ciclo detectando el temor antes de que tome control? La libertad del temor también se manifiesta en la manera en que enfrentamos los desafíos, porque una mente renovada no niega la dificultad, pero tampoco la magnifica, reconociendo que los problemas son reales, pero Dios es mayor, y esa perspectiva mantiene el equilibrio interior. ¿No es una promesa saber que los problemas no definen el tamaño de tu fe? Muchas veces el temor se intensifica cuando intentamos caminar solos, pero una mente renovada recuerda que no fue diseñada para la autosuficiencia, sino para la dependencia sana en Dios, y al reconocer esta dependencia, el miedo pierde terreno. ¿Qué descanso llega cuando aceptas que no tienes que ser fuerte todo el tiempo? La libertad del temor también transforma la manera en que cerramos ciclos, porque dejamos de aferrarnos a lo conocido solo por miedo a lo nuevo, y comenzamos a confiar en que Dios sigue obrando más allá de lo que entendemos, permitiéndonos avanzar con mayor ligereza. ¿Te imaginas soltar sin miedo lo que ya cumplió su propósito? Una mente renovada aprende a convivir con la incertidumbre sin desesperarse, porque entiende que la fe no elimina las preguntas, pero sí nos permite caminar con ellas sin angustia, confiando en que Dios revela lo necesario en el momento oportuno. ¿No es una promesa saber que no necesitas todas las respuestas para seguir avanzando? El temor pierde poder cuando la mente se acostumbra a volver a la presencia de Dios, porque allí el corazón recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros, y esa memoria espiritual es una de las mayores armas contra el miedo. ¿Te das cuenta de cuántos temores se disuelven cuando recuerdas quién te sostiene? Vivir libres del temor no significa vivir sin cuidado, significa vivir sin pánico, sin anticipación constante de fracaso y sin la carga de tener que protegerse de todo, porque una mente renovada confía en que Dios sigue siendo refugio. ¿No es una promesa saber que puedes caminar con confianza sin perder sabiduría? Este nuevo ciclo puede traer desafíos inesperados, pero una mente renovada y libre del temor no camina desprevenida, camina confiada, y esa confianza no nace de la ausencia de problemas, sino de la certeza de la presencia de Dios. ¿Te imaginas atravesar este tiempo con un corazón más firme y menos temeroso? Todo esto nos prepara para algo muy práctico, porque la libertad del temor necesita sostenerse con hábitos diarios que mantengan la mente alineada con la verdad. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en esos hábitos sencillos que ayudan a renovar la mente cada día y a vivir este ciclo desde la fe de manera constante. ¿Estás listo para descubrir cómo sostener esta libertad en lo cotidiano? Renovar la mente no es una decisión que se toma una sola vez, es una práctica diaria que se fortalece con hábitos sencillos y conscientes, porque aquello que no se cuida se debilita con el tiempo, y Dios no nos llama solo a comenzar bien un ciclo, sino a sostener una transformación interior que nos acompañe en cada etapa.
¿No es una promesa saber que la renovación puede mantenerse viva día tras día? Uno de los hábitos más importantes para una mente renovada es comenzar el día con una intención clara, no desde la prisa ni desde la preocupación, sino desde una breve conciencia de dependencia en Dios, porque la manera en que iniciamos el día suele marcar el tono de nuestros pensamientos. ¿Qué cambiaría si cada mañana recordaras que no caminas solo en este ciclo? Este inicio consciente no requiere palabras largas ni fórmulas complejas. Basta con un momento de reconocimiento interior donde entregamos a Dios la mente, los pensamientos y las decisiones del día, permitiendo que su verdad tenga prioridad antes que el ruido exterior. ¿No es una promesa saber que unos minutos de intención pueden ordenar todo el día? La oración cotidiana es otro hábito esencial para sostener la renovación mental, no como una obligación pesada, sino como un diálogo constante que mantiene el corazón alineado, porque cuando hablamos con Dios a lo largo del día, la mente aprende a regresar a la verdad cada vez que se dispersa. ¿Te imaginas cuántos pensamientos perderían fuerza si los llevaras a Dios en el momento en que aparecen? La lectura diaria de la palabra, aunque sea breve, actúa como un ancla para la mente, porque expone nuestros pensamientos a una verdad más alta que corrige, consuela y orienta, y al hacerlo de forma constante, la mente se entrena para pensar conforme a la fe y no solo conforme a la experiencia. ¿No es una promesa saber que la palabra puede reeducar la manera de pensar? Renovar la mente también implica aprender a filtrar lo que consumimos, porque no todo contenido, conversación o estímulo edifica, y una mente saturada de información contradictoria pierde claridad. Pero cuando elegimos con cuidado lo que permitimos entrar, protegemos el proceso de transformación. ¿Te has detenido a pensar cuánto influye lo que consumes en lo que piensas? El silencio intencional es un hábito profundamente transformador que muchos descuidan, porque en medio del ruido constante la mente no tiene espacio para procesar, y al crear momentos de quietud delante de Dios, permitimos que Él ordene lo que estaba disperso. ¿Qué revelaciones podrían surgir si permites más silencio en tu rutina diaria? Otro hábito clave es la gratitud consciente, porque una mente renovada aprende a reconocer la fidelidad de Dios incluso en lo cotidiano, y al agradecer de manera regular, los pensamientos dejan de enfocarse solo en lo que falta y comienzan a descansar en lo que ya fue provisto. ¿No es una promesa saber que la gratitud protege la mente del desgaste? La revisión del día al final de la jornada es un hábito sencillo pero poderoso, porque nos permite observar cómo pensamos, cómo reaccionamos y cómo respondimos a las situaciones, no para juzgarnos, sino para aprender, y este ejercicio mantiene la mente sensible y abierta a la corrección amorosa de Dios. ¿Te imaginas cuánto crecería tu discernimiento con esta práctica diaria? Cuidar el descanso también es parte fundamental de la renovación mental, porque una mente agotada pierde capacidad de discernir y se vuelve más vulnerable al temor y a la confusión. Y al descansar conscientemente, declaramos que confiamos en que Dios sigue obrando incluso cuando nosotros detenemos nuestras actividades. ¿No es una promesa saber que descansar también es un acto de fe? La comunidad es otro hábito vivo que sostiene la renovación de la mente, porque caminar acompañado nos recuerda que no estamos solos en el proceso, y al compartir pensamientos, luchas y aprendizajes con otros, la mente se fortalece y se corrige con amor. ¿Qué apoyo podrías recibir si eliges no vivir este ciclo en aislamiento? Una mente renovada también aprende a detenerse antes de reaccionar, creando un pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio se vuelve a Dios, permitiendo que la fe guíe la acción y no la impulsividad. ¿Cuántos conflictos podrían evitarse si aprendieras a pausar antes de responder? Estos hábitos no buscan perfección ni rigidez, buscan constancia y honestidad, porque la renovación mental no se trata de hacerlo todo bien, sino de regresar una y otra vez a la verdad cuando nos desviamos, y cada regreso fortalece el proceso. ¿No es una promesa saber que siempre podemos volver a empezar? Sostener una mente renovada implica aceptar que habrá días más claros y otros más nublados, pero incluso en esos días, la práctica diaria mantiene viva la dirección, evitando que los pensamientos antiguos retomen control total.
¿Te imaginas vivir este ciclo con mayor estabilidad mental aún en días difíciles? Estos hábitos no eliminan los desafíos del ciclo, pero nos preparan para enfrentarlos desde una base más firme, porque una mente renovada no reacciona con desesperación, sino con confianza aprendida. ¿No es una promesa saber que la fe puede convertirse en un hábito y no solo en una reacción? Vivir este ciclo con hábitos de presencia diaria transforma la experiencia espiritual, porque ya no dependemos solo de momentos intensos, sino de una relación sostenida que acompaña lo cotidiano. ¿Te das cuenta de cómo la constancia produce una fe más estable? Todo este recorrido nos conduce al cierre final, porque renovar la mente no es solo aprender a pensar distinto, es descubrir una manera nueva de vivir cada etapa con fe. Y en la siguiente parte vamos a cerrar este guión retomando Romanos capítulo 12, versículo 2, con una revelación final. Un llamado práctico y una invitación a sellar este nuevo ciclo con una mente verdaderamente transformada. ¿Estás listo para cerrar este camino y comenzar el ciclo con claridad y esperanza? Llegamos al final de este recorrido, pero no al final del proceso, porque renovar la mente no es un destino al que se llega, sino una forma de caminar cada día, y para cerrar este mensaje necesitamos volver al pasaje que lo ha sostenido todo, porque en Romanos capítulo 12, versículo 12 nos recuerda que la verdadera transformación comienza cuando dejamos de conformarnos y permitimos que Dios renueve nuestra manera de pensar. No es una promesa saber que la transformación sigue disponible. Incluso ahora, la revelación final es clara y profunda. No podemos vivir un ciclo nuevo con una mente antigua, porque los pensamientos que antes nos limitaron no pueden guiarnos hacia lo que Dios quiere hacer ahora. Y entender esto no nos condena, nos libera, porque nos muestra que siempre hay una oportunidad de comenzar desde la verdad y no desde el desgaste. ¿Qué cambiaría si hoy eliges pensar distinto? Romanos capítulo 12, versículo 2 no nos llama a un cambio externo inmediato, nos llama a una transformación interna sostenida, porque cuando la mente se renueva, la vida entera comienza a alinearse con la voluntad de Dios, no como una carga, sino como una experiencia buena, agradable y perfecta. No es una promesa saber que la voluntad de Dios no aplasta, sino que ordena. Este nuevo ciclo no será perfecto ni libre de desafíos, pero una mente renovada no camina confundida, porque aprende a discernir, a esperar y a confiar, incluso cuando no tiene todas las respuestas, y esa claridad interior es uno de los frutos más visibles de la renovación verdadera. ¿Te imaginas atravesar este tiempo con menos ruido mental y más dirección? Renovar la mente no significa que nunca volverán pensamientos antiguos, significa que ya no gobiernan sin ser cuestionados, porque ahora sabes reconocerlos, detenerlos y llevarlos a la presencia de Dios, y esa práctica constante es una señal de madurez espiritual. ¿No es una promesa saber que puedes pensar sin quedar atrapado en tus pensamientos? Este ciclo puede traer cambios, decisiones importantes y momentos de incertidumbre, pero una mente renovada no se paraliza, porque ha aprendido que la fe no depende de tener control total, sino de caminar acompañada por Dios paso a paso. ¿Qué descanso llega cuando dejas de exigirle a tu mente que lo entienda todo? La renovación mental también transforma la manera en que te relacionas contigo mismo, porque ya no te defines solo por errores, fracasos o expectativas no cumplidas, sino por la gracia que Dios te ofrece cada día, y esa gracia renueva la identidad y fortalece la confianza interior. ¿No es una promesa saber que no eres tus pensamientos más duros? Este cierre no es un punto final, es una invitación a vivir conscientemente, porque cada día tendrás la oportunidad de elegir entre pensar desde el temor o desde la fe, desde la conformidad o desde la transformación, y esa elección diaria es donde Romanos capítulo 12, versículo 2 cobra vida. ¿Te das cuenta de cuán poderosa es esa elección cotidiana? El secreto práctico para sostener una mente renovada es sencillo pero transformador. Cada vez que un pensamiento repetitivo, temeroso o desgastante aparezca, pregúntate conscientemente si ese pensamiento te conforma o te transforma, porque esa sola pregunta abre espacio para que la verdad de Dios vuelva a tomar lugar. ¿Te animas a usar este filtro a partir de hoy?
Hoy quiero invitarte a sellar este nuevo ciclo escribiendo en los comentarios una frase clara y consciente. Decido renovar mi mente en Dios, porque al declararlo no solo afirmas una intención, sino que refuerzas una dirección espiritual que puede marcar todo lo que viene. ¿Te unes a esta declaración final? Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, compártelo con alguien que necesite comenzar un ciclo distinto, no desde la presión ni el miedo, sino desde una mente alineada con la fe, porque al compartir, permitimos que otros también encuentren claridad y esperanza. ¿Quién podría beneficiarse de escuchar esta palabra hoy? Suscríbete a este canal si deseas seguir caminando acompañado, profundizando en una fe práctica y aprendiendo a vivir cada etapa desde una mente renovada, porque este espacio existe para recordarnos que la transformación es posible y accesible. ¿Te quedas para seguir creciendo juntos? Cerramos volviendo al principio, recordando que no estamos llamados a conformarnos, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, y al vivir esta verdad, este ciclo deja de ser una repetición del pasado y se convierte en una oportunidad real de vivir con fe, claridad y propósito. ¿Estás listo para caminar este nuevo tiempo con una mente verdaderamente renovada en Dios?